Me ha hecho muchísima ilusión. De hecho, soy una persona que uno de mis valores es celebrar, así que pienso que es importante celebrar los hitos y este es uno de ellos. Incluso soy partidaria de hacerlo en positivo y negativo cuando pasan cosas buenas y malas. En este caso, como formo parte de los escritores del blog desde el principio, me ha hecho una gran ilusión, sobre todo ver cómo ha crecido durante los últimos tiempos en cuanto a público y aceptación. Sí, recuerdo el momento perfectamente porque era un momento que yo necesitaba hacer networking. Había vuelto después de muchos años fuera de Tenerife porque residí 33 años en Barcelona y la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque era como retomar el contacto local y una gran oportunidad. La idea de crear el blog me pareció importantísima y necesaria. De hecho, era un momento del boom de las redes sociales, del boom de los blogs y era importante tener esa visión empresarial y más con una referencia como es Caja 7. Así que me pareció muy interesante participar, sobre todo teniendo en cuenta el elenco de escritores que participaban, que eran referentes profesionales en el entorno de las islas. Bien, bueno, mi trayectoria desde los inicios ha transcurrido sobre todo durante muchos años en Barcelona, porque yo me marché a estudiar allí Ingeniería de Telecomunicaciones y también hice un MBA posteriormente y toda mi vida profesional transcurrió allí, primero como ingeniera de multinacionales y después con un periodo de transición importante en el área de los recursos humanos. De hecho, a mí me gusta decir en el área de las personas. ¿Qué pasó para hacer ese cambio? Pues sencillamente, a pesar de que toda la primera etapa la había disfrutado muchísimo y me encantó, aprendí muchísimo, no sentía la llamada vocacional hasta que me dediqué a las personas, que fue posteriormente. Entonces decidí montar una consultoría de cambio y reinvención profesional junto con otra persona. Entonces no se hablaba mucho de esto realmente, no se hablaba de reinvención, no se hablaba de cambio. Más bien nuestros clientes eran ejecutivos que por algún motivo se habían desvinculado y necesitaban cambiar. Y era lo que llamábamos retail, porque el servicio existía anteriormente y se llamaba outplacement, pero para empresa. Lo que no existía era para las personas. Es un servicio que me parecía importantísimo porque yo misma lo hubiera necesitado cuando quise cambiar, ¿no? Ahí surgió la llamada, digamos, de lo que es mi vocación y a partir de ahí me seguí desarrollando. Esa consultoría duró 5 años, estuvo muy bien y luego vinieron momentos muy importantes como la evolución tecnológica, la aparición de las redes sociales, los blogs. Entonces cada vez fue cobrando más entidad virtual de alguna manera, sobre todo en 2010 que creé mi propio blog y ahí me sentí mucho más plena porque ahí la creatividad estaba mucho más presente y además el contacto con mi público objetivo. Así que ese fue como el inicio de la nueva etapa y se consolidó cuando decidí volver a Canarias porque por fin tenía un trabajo transportable de alguna manera. Hasta entonces como que me sentía muy vinculada a Barcelona por muchos motivos, pero también es que era muy difícil volver a Canarias desarrollando mi profesión de alguna manera. Entonces fue el momento de volver y casi fue el momento que encontré a Caja 7. De hecho llevaba 2 añitos aquí, mucho networking, seguía trabajando mucho como nómada de alguna manera, un modelo que surgió posteriormente. Pero todos mis clientes seguían estando en Barcelona, algunos en Latinoamérica y a partir de la aparición de Caja 7 y de que empezó a funcionar el networking local me sentí mucho mejor porque por fin podía ofrecer mi experiencia en mi ciudad y para mí eso era muy importante y era algo que siempre había deseado. Bien, la elección del tema es fácil y es difícil. Es fácil porque yo siempre hablo de lo mismo, en realidad siempre hablo de personas, siempre hablo de reinvención y cambio, es mi pasión, siempre es así. Eso hace, el hecho de que sea mi pasión, que yo investigue sobre esos temas, lea mucho
y ahí es donde está la elección del tema. Me gusta aportar algo nuevo, aportar algo, si puede ser, que suponga un cambio para las personas, divulgar algo que he leído últimamente que me ha parecido interesante y sobre todo aplicarlo localmente. Entonces, en base a esos parámetros, normalmente me tardo como un día entero quizás en empezar el tema y a partir de ahí lo desarrollo. Siempre hay esa reflexión primera, luego es mucho más fácil desarrollarlo. Bueno, el panorama canario es de pura reinvención, como el panorama mundial, de hecho. La pandemia nos ha cambiado y nos ha cambiado para siempre, entonces, sobre todo a nivel personas, tenemos muchos retos por delante. Lo que yo diría es que primero tenemos que acabar de atravesar esta situación y a partir de ahí quizás la recuperación va a ser más rápida que en la anterior crisis, porque de alguna manera la crisis ha sido de otra índole, pero tiene muchísimos retos por la irrupción tecnológica que ha aparecido a causa de la pandemia. Y eso tiene su parte positiva. Era un cambio que preveíamos que ocurriría, pero nunca acababa de pasar. Y ahora por fin el mundo profesional ha cambiado y hay grandes cambios a incorporar. Y todos tenemos que reajustarnos. Y en ese sentido, por eso digo que hay muchos retos a nivel personas. Tenemos que reajustarnos tanto si trabajamos por cuenta ajena como por cuenta propia, como que aparecerán nuevos modelos de trabajo como el de nomads al que me refería antes, que son personas que pueden trabajar, por ejemplo, en Canarias y trabajar para clientes que están muy lejos. Y esto puede ser una gran oportunidad en el mercado canario. Para mí, las grandes diferencias del mercado canario, una sería esa en cuanto a modelos y otra sería la reconversión del sector turismo, que es importante readaptar todo ese sector para conseguir avanzar. Bueno, son tres. La tercera sería la transformación digital que teníamos pendiente en casi todo el entramado empresarial y que ahora ya no tiene excusa. Bueno, como te decía antes, mi pasión son las personas y la reinvención, así que es un momento ideal para dedicarme a proyectos relacionados. Normalmente yo trabajo tanto con empresas como con emprendedores, como con profesionales en situación de cambio, así que en todos los ámbitos se presentan retos. A nivel empresa quizás sea el más interesante ahora, porque la transformación digital lleva acompañada una transformación de perfiles y de formas de trabajar y de modelos de trabajo. Y ese es el área que más me apasiona en este momento.